chicos? Me da mucho gusto poder saludarlos. Vamos a trabajar el tema de la semana, que lleva por título electrodinámica. En este caso vamos a trabajar con la rama de la electricidad que se encarga del estudio de las cargas en movimiento o de los electrones, pero en un flujo, por lo tanto con movimiento. Entonces, bueno, ya que sabemos que la electrodinámica es la rama de la electricidad que estudia las cargas en movimiento, también vamos a poder encontrar o a conocer de manera muy general los tipos de corriente. La primera sería corriente alterna, la segunda corriente continua. Estos dos tipos de corriente los podemos plasmar y los podemos encontrar en tres tipos de circuitos eléctricos. El primero es circuito en serie, el segundo circuito en paralelo y el tercero circuito mixto. Referente a la corriente eléctrica o al tema de corriente eléctrica, se rige por una ley que se llama ley de Ohm. Esta ley relaciona tres conceptos muy importantes que son los que vamos a estar abordando durante esta presentación, que es intensidad de corriente, resistencia y voltaje. Bueno, ya que sabemos eso, vamos a empezar con identificar el concepto de corriente eléctrica. Es el flujo de electrones que circulan a través de un material conductor de un punto a otro. Dentro de la misma corriente eléctrica vamos a encontrar dos tipos, ya los habíamos mencionado al inicio. Corriente continua, que se refiere al flujo de cargas que recorren de forma continua el material conductor, siempre respetando un mismo sentido. En este tipo de corriente se genera a partir de pilas o baterías. Aquí coloco una imagen como ejemplo. En la corriente alterna nos referimos entonces que el flujo de corriente se mueve de una forma alternadamente. Por lo tanto, las cargas van y vuelven constantemente. Aquí ya no se respeta solamente un sentido, ya maneja dos sentidos. Esta corriente alterna es producida a partir de un generador eléctrico, que es algo más o menos como lo que les estoy colocando aquí. Entonces, para medir o cuantificar la corriente eléctrica, vamos a utilizar el concepto de intensidad de corriente eléctrica, que se entiende por este concepto que es la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Aquí les coloco un ejemplo de cuál sería la sección transversal de un cable conformado por diferentes filamentos de cobre. La expresión matemática de la intensidad de corriente eléctrica queda de la siguiente forma: I, intensidad de corriente, es igual a la carga que pasa por el conductor sobre el tiempo. ¿Okay? Aquí coloco las unidades de medida. De la intensidad son los amperes, de la carga que pasa por el conductor es coulomb, el C mayúscula, y el tiempo en segundos, una S minúscula. Ya que tenemos o que sabemos la fórmula a aplicar, vamos a empezar con el primer ejemplo, correspondiente al concepto de corriente eléctrica. El ejemplo dice: durante un intervalo de tiempo de 10 segundos circula por un conductor una carga de 55 C. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Ok, como primer paso obtenemos los datos que nos está dando el problema. Sabemos qué incógnita estamos buscando, que es la intensidad de corriente eléctrica, la fórmula a aplicar, y el paso número 4 sería la sustitución y la realización de las operaciones correspondientes, que queda 55 sobre 10, nos da un resultado de intensidad de corriente de 5.5 amperes. Pasamos con el siguiente concepto, que es resistencia eléctrica. Se entiende por resistencia eléctrica a la oposición natural que presentan los materiales.
para poder conducir de un punto a otro la corriente eléctrica. Por ejemplo, el oro es un buen conductor, pero pone menos resistencia que el cobre. El cobre tiene mayor resistencia eléctrica y limita o tiene mejor control del flujo de corriente eléctrica. Sin importar que los dos son metálicos, este de aquí es el mejor conductor y el más utilizado en los circuitos eléctricos. Entonces la expresión matemática de resistencia eléctrica queda de la siguiente forma: R, resistencia del alambre, es igual a la resistividad por la longitud del alambre sobre el área del alambre. Aquí tenemos igual las unidades de medida del sistema internacional. La resistividad se va a medir en ohms por metros. Aquí tenemos los símbolos. La longitud del alambre en metro, el área del alambre en metro cuadrado y la resistencia en ohms. Entonces, la resistencia eléctrica de un circuito la vamos a poder encontrar de forma gráfica por un símbolo en zigzag, que es el que tenemos en esta esquina. La resistencia como tal, ya en un circuito real, es más o menos como este ejemplo que les estoy colocando aquí. Vamos entonces con el ejemplo de resistencia eléctrica. Determina la resistencia de un alambre de cobre cuya longitud es de 50 metros y de sección transversal es de 8 por 10 menos 6 metros cuadrados. Obtenemos los datos, la incógnita y la fórmula a desarrollar es la que les había presentado anteriormente. Igual sustituimos los valores, hacemos las operaciones correspondientes, que es esta cantidad por 50 sobre 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que nos da un resultado final de que la resistencia es de 0.1075 ohms. Pasamos entonces ahora a la ley de Ohm. Esta ley fue postulada por Gregor Ohm y descubrió que había una relación entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica. ¿Qué postula esta ley? Bueno, postula que la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor es directamente proporcional e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Aquí tenemos entonces su expresión matemática, y intensidad de corriente es igual a la diferencial de potencial sobre la resistencia eléctrica. Si nosotros derivamos las fórmulas para poder entonces obtener resistencia eléctrica, queda de la siguiente forma: resistencia es igual a la diferencial de potencial sobre la intensidad de corriente. Aquí coloco igual las unidades de medida del sistema internacional. La diferencial de potencial se mide en volts, la resistencia en ohm y la intensidad de corriente en amperes. Pasamos entonces al ejemplo. Determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una corriente eléctrica de 50 ohms al aplicarle un diferencial de potencial de 100 volts. Obtenemos los datos. La incógnita entonces es la intensidad de corriente y la fórmula a desarrollar o a despejar es la que tenemos aquí. Sustituimos los valores. Volts son 100, R son 50 ohms, hacemos la división, 100 entre 50 nos da un igual de la intensidad de corriente de 2 amperes. Ese sería nuestro resultado final de este ejemplo. Potencia eléctrica, ¿qué es? Es aquella que mide la energía eléctrica que un receptor consume en un tiempo determinado. La expresión matemática queda de la siguiente forma: P, refiriéndose a potencia, es igual a
el voltaje por la intensidad de corriente. Aquí ya tenemos otra variante que es la potencia, que su unidad de medida a partir del sistema internacional es o son los watts, el voltaje que da volt y la intensidad de corriente como amperes. El ejemplo es: determina la potencia de un calefactor eléctrico cuyo voltaje es de 120 volts y la intensidad de corriente eléctrica es de 3 amperes. Obtenemos los datos, voltaje e intensidad. Nuestra incógnita entonces es la potencia. Y la fórmula queda de la siguiente forma, es la que vimos en la diapositiva pasada. Sustituimos los valores, 120 por 3 nos da un resultado total de 360 watts. Recordemos que la potencia, la unidad de medida de la potencia son los watts. Y bueno chicos, por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido muy claro para ustedes. En la videoconferencia que tenemos programada para la siguiente semana, entonces vamos a poder realizar ejercicios de cada uno de estos ejemplos que yo les mostré. Es importante que registren las fórmulas a utilizar para que sea más entendible y más fácil desarrollar los ejercicios de su parte. Nos vemos, cuídense mucho, espero verlos pronto. Hasta luego.